Hola a todos, en esta ocasión vamos a hablar sobre un elemento muy importante, un dispositivo o un objeto muy importante que se utiliza en diferentes lugares, así como en nuestras casas, en los artefactos electrodomésticos, ahora mismo en la quemadora y todo ese tipo de circunstancias, ¿no? Es algo muy importante, se le denomina como transistor. Y para saber algo más de eso tenemos que ver la historia del transistor, tenemos que profundizar para entenderlo mejor, ¿no? Varios historiadores de la tecnología consideran que el transistor es el invento más importante del siglo XX. Es decir, ese era el dispositivo electrónico básico que dio lugar a los circuitos integrados y demás elementos de alta escala de integración, así como las computadoras o las laptops o diferentes artefactos que utilizamos para nuestro trabajo, en nuestro centro de estudio y muchas ocasiones. Este transistor, todo objeto, cualquier situación tiene un objetivo. Y los objetivos de un transistor fue dado, ¿no? El transistor es un dispositivo de tres terminales que surge en los laboratorios de Bell. Se buscaba un conmutador. Este sólido era para utilizar en la telefonía o para reemplazar a los relés de los sistemas de barras y toda esa situación. Luego se contempla la posibilidad de reemplazar a la válvula o los tubos de vacío, como se dice, ¿no? Uno de los que mejor estudiaron este transistor fue Quentin Kaiser, quien escribió, si no hubiese sido por los microondas o el radar UHF, probablemente nunca hubiéramos conocido un transistor, no hubiéramos podido obtener un detector de cristal, y eso hubiera generado que no hubiéramos podido tener un transistor, salvo que hubiera sido desarrollado de una manera distinta, completamente diferente, para obtener un transistor con el tiempo, ¿no? Y como todo objeto que se puede palpar, un transistor tiene unos antecedentes físicos o la evolución o toda esa situación, ¿no? Se sabía que el contacto entre un alambre metálico y la galena o sulfuro de plomo 2 permitía el paso de la corriente en una sola dirección, tal como lo revelaron los trabajos de Flavian Brown. El radar, como hace rato acabo de mencionar, el radar UHF que dio los diferenciadores de cristal y que dio origen al transistor, tiene mucho que ver, ¿no? Ese radar fue para emplear frecuencias, debía utilizarse un detector eficaz, con muy poca capacidad eléctrica, por lo que no era conveniente el uso de los diodos de vacío. Esto dio origen, ¿no? Un diodo, por ejemplo, para entenderlo mejor, surge al unir un material N con uno P. El transistor surge de un tipo de la unión de un tipo de material N, de uno P y de uno N, o también PNP. La denominación de este transistor fue sugerida por Pierce, quien dijo, y entonces en aquella época el transistor fue imaginado para ser el dual de un tubo de vacío. Así un tubo de vacío tenía transconductancia, este debe tener transresistencia, y así llegó a surgir un transistor. También tenemos que ver los patentes o antecedentes de la invención para obtener esta invención. Luego de efectuarse las primeras 3 pruebas, se le mantuvo en secreto durante casi 7 meses hasta que se pudo detallar su funcionamiento en forma adecuada. Esta patente fue considerada a uno de los dos importantes creadores de este transistor, a John Barden y a Walter Brattain, por el transistor de punta de contacto. La patente de transistor de ruptura o unión, aparecido en 1951, le fue concedida a William Shockley. Sobre ese asunto, el transistor y su compañero Max Born escriben: es asombroso que Shockley hubiera formulado un transistor antes de que se pudiese producir, antes de que fuese fabricado, ¿no? Y a continuación vamos a mostrarles la situación, la historia, en forma gráfica de un transistor que todavía yo no lo puedo graficar, pero vamos a mostrarles gráficas del transistor. Muchas gracias.
Bien, como hemos visto sobre la historia del transistor y cómo ha evolucionado durante el tiempo, les quisiera hablar un poco también sobre el comportamiento elemental, que también se utiliza en transistores. Podemos hacernos una idea del comportamiento del transistor utilizando un circuito que utiliza una fuente de tensión continua, un indicador de corriente que es el miliamperímetro y dos resistencias de respectivos interruptores. Estas resistencias se conectarán entre el colector y la base, mientras que la fuente se conectará entre el colector y el emisor. En ambos interruptores abiertos no habrá corriente de base y el indicador de corriente ubicado a la salida de la fuente marcará una corriente nula. Si cerramos uno de los interruptores, habrá corriente de base y también de colector. Si cerramos ambos interruptores, habrá mayor paso de corriente. De ahí que podemos decir que el transistor se comporta como si hubiese una resistencia cuyo valor es controlado por la corriente de base. De transistores. En la actualidad existen varios tipos de transistores, las cuales podemos mencionar algunas. Transistor de contacto puntual, transistor de unión bipolar, transistor de contacto puntual, llamado también transistor de punta de contacto. Fue el primer transistor capaz de obtener ganancias, inventado en 1947 por Bernard y Brattain. Consta de una base de germanio semiconductor para entonces mejor conocido que la combinación óxido de cobre, sobre la que se apoyan muy juntas dos puntas metálicas que constituyen en el emisor y en el colector. La corriente de base es capaz de modular la resistencia que se ve en el colector, de ahí el nombre de transfer resistor. Se basa en efectos de superficie, poco conocidos en su día. Es difícil de fabricar. Las puntas se ajustaban a mano. Frágil, un golpe podía desplazar las puntas y ruidoso. Sin embargo, convivió con el transistor de unión. Tipo de transistor, transistor bipolar o de unión, o más conocido como transistor BJT por sus siglas en inglés, que son Bipolar Junction Transistor. Es también conocido como el transistor de unión, como su nombre lo indica. Es un dispositivo de tres terminales, dos uniones y doble polaridad. Está formado por la unión de material tipo P y tipo N, a manera de capas, dando así la clasificación del BJT en NPN y PNP, tal como mostramos de esta manera. De esta manera, dando a las terminales denominamos a esta E como emisor y a la C como colector y esta B como base. La capa asociada al terminal emisor posee la mayor nivel de impureza, lo que indica alta conductividad debido a los portadores mayoritarios. La capa asociada al terminal colector está menos dopada que la capa emisor, por lo cual es un poco menos conductiva que esta última. La capa asociada al terminal base posee un ligero nivel de impureza, lo cual indica que esta capa tiene una alta resistencia para los portadores mayoritarios, es decir, es una capa de baja conductividad. La operación del transistor se logra con la polarización de cada unión, PN o NP, del dispositivo. Dependiendo del tipo de polarización directa o inversa de cada unión, tendrá al transistor operado en una zona de trabajo específica, de acuerdo a la tabla 1. Ya. Construcción de un transistor. Un transistor es un semiconductor cristal de germanio o silicio que tiene tres zonas distintas, PNP, siendo la zona intermedia común entre ambos, denominados así transistores PNP o NPN.
En conclusión, vamos a ver en un cuadro. En este cuadro ubicaremos en esta zona la N, la P y la N. En estos casos, en esta zona, los donantes que vendrían a ser la parte N con electrones estos son constituidos mayormente de arsénico o fósforo. Ahora en la zona P tendremos espacios vacíos a donde los electrones tendrán que acoplarse y estos van a estar conformados de aluminio, galio. O sea, prácticamente en esta zona habrá unión de arsénico con aluminio o con indio o con galio. Ahora trataremos de explicar cómo se puede diferenciar un transistor NPN o un transistor PNP. Si la flecha sale de la base al exterior, sale esta parte, este transistor será un NPN. Pero si la flecha, digamos en este caso, ingresa a la base, este transistor será PNP. Los transistores también funcionan en tres zonas. Las tres zonas serán zona de saturación, zona de corte y zona activa. Lo que en este caso la mayoría de los equipos trabajan es la zona activa, ya que esta zona disipa potencia cuando trabaja en esta zona como amplificador. En este caso veremos cómo son las patas de los transistores, o llamados higotes. Uno de los higotes sirve como electrodo emisor y el otro como colector, mientras que el semiconductor es la base del transistor. Ahora también tenemos tres tipos de configuración de transistor: emisor común, base común y colector común. Ya. Conocemos los tres tipos de configuración del transistor. Ahora vamos a dibujar cómo es en un diagrama un emisor común. Tenemos la base y no sé. Sigue dibujando. Entonces, en este caso, el diagrama tendría que ser de esta manera. Esto debería ser un emisor común. Ahora pasaremos a hacer un diagrama de un base común. Debería ser de la siguiente manera. Este diagrama debería ser lo que es el base común. Ahora diagramaremos el último, que es el colector común. Y este diagrama debería ser el colector común.